la audiencia de La Voz de Julio. Teresa Ulloa es abogada, pedagoga, autora de varios libros, publicaciones, perdón, experta en los temas de violencia de género en México. Actualmente se desempeña como, y corrígeme si me equivoco, Teresa, directora regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional contra el Tráfico de las Mujeres. Y la razón de la plática de la llamada con Teresa Ulloa es que en el programa, ya no recuerdo cuándo fue, hace un par de semanas, M. Flores, una activista de la disidencia sexual, mencionó tu nombre y tú muy gentilmente me contactaste para pedirme derecho de réplica. Y adelante, ¿qué es lo que te gustaría aclarar, mencionar, Teresa? Sí, primero, formo parte del Consejo Directivo de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres Internacional, sí, pero soy directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, asociación civil sin fines de lucro con personalidad jurídica en México y en todos los países donde trabajamos. Eso es por un lado. Por el otro lado, yo sí quiero aclarar y preguntarte qué clase de invitados tienes en tu programa, porque se dedicó a difamar, a golpear, a decir cosas que no le constan, subjetivas y que no son. Y en el momento en que tú aceptas todo eso, te haces cómplice de él, porque es a través de tu medio. Y a ver, efectivamente en 2019 competí por la comisión, para ser comisionada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que no tiene nada que ver con el Ocupa y las instalaciones de la CNDH, para nada. Segundo lugar, es muy grave que esté acusando de que el feminismo además es diverso, no es uno solo. Y si habemos muchas que somos feministas de a pie, pero además hace ya un buen tiempo que estamos representando y somos la única ONG sin fines de lucro que representa a víctimas de la delincuencia organizada, y que han sido víctimas de trata, de feminicidio, de secuestro o de delitos sexuales. Y no puedo salir a los medios a hablar de los casos en particular, pero además soy la coordinadora de la atención jurídica que se le ha dado al tema de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre desde hace 6 años. O sea, eso de que no hago nada por las mujeres, pues que me lo vengan a probar. Tengo 51 años de activismo político y social. Político quiero decir de base, con las mujeres, con los sindicatos, con el movimiento urbano popular, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese señor, con la mano en la cintura, bueno, espero que ese señor, porque como dice que es de la diversidad, llega y difama, insulta, sobaja a mí y creo que a muchas otras compañeras. Pero yo hoy voy a hablar porque es muy grave. En las primeras telejornadas latinoamericanas contra la trata y la explotación sexual de las mujeres y las niñas, tuvimos representantes de la diversidad sexual que son abolicionistas. Y tú te has estado quejando de que te quieren censurar, pero el movimiento que representa ese señor Flores trata de censurarnos a todas las que tenemos una postura diferente.
Y sí, estoy contra el reconocimiento de que la prostitución sea un trabajo como cualquier otro. Y también estamos pidiendo la abolición de los vientres de alquiler porque atenta contra los derechos de las mujeres más empobrecidas y también es compra-venta de niños y niñas recién nacidos por contrato, ¿no? Si eso no lo puedo decir porque el Señor se molesta, bueno, lo siento mucho. No estoy sola ni soy la única y lo voy a seguir mencionando. Eso de que la prostitución es trabajo es muy peligroso y solo obedece a los intereses del patriarcado. Y es una forma, tal vez la más antigua, de violencia contra las mujeres y las niñas. Eso era lo que quería yo aclarar. Teresa, gracias por tu comentario. Y nada más déjame reconocer que tienes una amplia trayectoria. Aquí leo tu biografía en una página del Senado de la República y la leí brevemente, pero es muy, muy amplia. Sin duda has contribuido en mucho, y no de ayer, no de antier, sino ya tú lo decías desde hace muchísimos años. Dice la biografía dice que has litigado para más de 25,000 casos de violación a mujeres y niñas. Has actuado como experta en violencia de género en México. Respecto a lo que decía sobre M. Flores, el interés de mi charla con él, con el activista de la disidencia sexual, era preguntarle, porque me había contactado para decirme que él veía mano política en la cuestión de Salgado Macedonio, y me interesó porque yo he seguido a Latinos, y yo he dicho que Patricia Olamende es parte, y no por una aseveración personal, sino porque tengo en mi poder un contrato de arrendamiento donde ella aparece. Y de ahí nació mi interés en contactarlo y platicar, y que él me explicara cómo es que a Olamendi veía su intervención. Esa fue la razón de la llamada, pero él tiene el derecho a poner su punto de vista, es respetable, al igual que el tuyo, y tú dices que él dijo unas mentiras. En concreto, ¿cuál es la falsedad? ¿Cuál es lo que no es correcto? Quiero que tú dejes claro, desde tu punto de vista, que de lo que dijo M. Flores es una mentira. Primero, la Coalición Internacional no es una agencia de empleo para mujeres que se dediquen a romper el movimiento feminista en el mundo. Eso es una absoluta mentira. Segundo, yo tampoco en México ni en América Latina. Al contrario, yo soy una feminista radical con tendencias socialistas. Tercero, yo no tuve nada que ver con el bloque negro y el proceso de ocupa de las instalaciones de la CNDH. De verdad, y ojalá me hubiera encantado poder apoyar a las compañeras que tenían a sus niñas violadas, pero no estuve ahí, y no estuve ahí por la pandemia, y no estuve ahí por mi edad, y no estuve ahí porque estoy llevando más de 300 expedientes de casos en este momento y ya humanamente no puedo más. Ni tengo financiamiento de la coalición internacional, ni tengo financiamiento del gobierno federal, y tampoco estoy contra Morena y la Cuarta Transformación, aunque tengo mis observaciones críticas, ¿no? Como también reconozco que las poblaciones de la diversidad sexual en general tienen derechos humanos, pero eso no quiere decir que por eso
ahora invadan los espacios y nos traten de acallar y de censurar a las que tenemos una postura o una posición distinta en cuanto a la prostitución o los vientres de alquiler. Entonces, Creo que es muy válido tener diferentes puntos de vista. Creo que no hay un lugar en el mundo donde todo mundo piense de manera homogénea. Y sí, aquí hay diferentes opiniones entre el colectivo de M. Flores, activista de la disidencia sexual, y tu punto personal. Y pues ahí sí yo no puedo hacer no nada. es mi Él tiene punto personal, discúlpame, Julio. Yo soy parte de un movimiento mexicano que es el movimiento de las feministas abolicionistas. No estoy sola en esto. Ilústrame, por favor, porque te debo confesar que yo soy muy ignorante en este tema. ¿Qué significa feminista abolicionista y socialista? Que decías que eres una feminista socialista. Para las personas que no estamos empapados en estos temas, eh, ¿podrías explicar qué es lo que quieres La decir con prostitución feminista? a lo largo de la historia de la humanidad se ha abordado desde tres enfoques. Uno era el prohibicionista, cada vez más en desuso. Lamentablemente todavía en los Estados Unidos hay estados que lo prohíben y sancionan a la mujer que está en situación de prostitución, inclusive a las niñas. La reglamentarista, que es la que surge en Holanda y en Alemania en el 2000, donde se legaliza la prostitución y que hoy ya no hayan cómo cambiar la ley y derogar la ley y resolver el problema que tiene, porque lo que ha ocasionado es mayor nivel de trata de mujeres de países en vías de desarrollo para ser explotadas sexualmente en sus países. Y ha sido un fracaso. Y el abolicionista, que surge desde finales del siglo XIX, encabezado por Josephine Butler, en el tiempo del humanismo, y que plantea que a las mujeres no hay que castigarlas, sino que hay que construir políticas públicas que les garanticen una vida digna y posibilidades de salida para cuando ellas quieran salir, y que a quien se tiene que perseguir y sancionar es al tratante y al proxeneta, si lo hay, ¿no? Y en la parte que dices feminista socialista, Bueno, yo estoy formada en el marxismo-leninismo y hago un análisis desde la postura de analizar críticamente la sociedad por medio de la dialéctica materialista y buscando resolver los problemas desde una percepción de clase, de sexo, de raza, de etnia, de edad, ¿no? Eso es lo que soy. Y viendo cómo el neoliberalismo ha destruido tantas vidas por medio de la explotación y de distintas formas y modalidades de explotación. ¿hay cabida para que la derecha sea feminista? No, el feminismo ha sido siempre un movimiento disruptivo, un movimiento que ha planteado la revolución feminista a favor de las mujeres y las niñas, pero también de aquellos y aquellas más oprimidos. Y de ahí se han generado una serie de discursos que de una u otra manera
A lo que nos han llevado es, por ejemplo, a que hoy se nos arrebate el 8 de marzo y nos feliciten y nos den flores cuando el 8 de marzo es una jornada de lucha que empezó con Clara Zetkin allá en Alemania, que salía con la Internacional Socialista a marchar en las calles para levantar las banderas de las mujeres. En ese tiempo, salario igual, jornada de 8 horas, inclusive la posibilidad de optar a puestos en los sindicatos o uniones obreras, y que después se vio fortalecida cuando quemaron a las obreras textileras en Nueva York. De eso estoy hablando yo, de ese análisis, de ese es el origen de mi lucha, y lamentablemente me he tenido que clavar en el litigio, ¿no? Porque Eres abogada. sí, sí, soy abogada, Eh, soy yo maestra, decía doy pedagoga. cursos, hago campañas, diseño modelos de intervención comunitaria. Trato en la medida de lo posible que lo que aprendemos de los casos que se llevan se conviertan en acciones de prevención, de política pública, de ayuda directa a las mujeres y las niñas. Para los que no están, no te conocen, yo escuché de tu nombre. Están escuchando la voz de Julio. Estoy hablando con Teresa Ulloa. Yo escuché tu nombre en el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez y que tú representabas a una de las víctimas. A las Eh, tres que han denunciado, y todavía las a tres, represento. ese caso o ese caso que fue o los casos fue muy fue una investigación de Aristegui Noticias, del equipo de Aristegui Noticias. Inclusive tuviste una entrevista ahí con Ciro Gómez Leiva, él asumiéndose como defensor de Cuauhtémoc Gutiérrez y tú como defensora de las víctimas. Antes me voy a desviar un poquito y regreso al día de hoy. ¿Cuál es la situación con Cuauhtémoc Gutiérrez y las tres víctimas que tú representas? Pues se reabrió el expediente y se están realizando las investigaciones necesarias. Yo creo que vamos caminando. Ahora sí, vamos caminando. No como cuando en el periodo, en el sexenio anterior, que todo lo bloqueaban y que hicieron hasta lo imposible porque no caminara. Por cierto, me volvió a denunciar penalmente. Ciro Gómez Leiva, No, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Cuauhtémoc Gutiérrez. Ajá. Pero bueno, ya Eh, quedó claro que no cometí los delitos que me achaca y ya se decretó el no ejercicio de la acción penal. Déjame hacer un paralelismo y comparar a lo que está sucediendo hoy con el caso del senador y aspirante al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio. Ha sido un caso muy, pero muy sonado, y yo he dicho desde que he tocado este tema que cuando yo hablé de Patricia Olamendi, no era para atacar a las mujeres que estaban acusando a Félix Salgado Macedonio, para lincharlas, que las acusaciones, los señalamientos que estas mujeres, 5 mujeres al parecer, hacen sobre Salgado Macedonio, yo las considero muy, pero muy graves. Pero mi acercamiento al tema era ver si había la posibilidad de que hubiese mano política detrás de este, no movimiento, pero de estas acusaciones en específico, de una acusación donde Patricia Olamendi, ex funcionaria en el gobierno de Fox, representa a una de las personas o mujeres que acusan. Básicamente por eso es que saqué el nombre de Patricia Olamendi, porque yo llevaba 8 meses hablando de Latinos y
Da la casualidad que ella tiene a su hijo en esa empresa y ella firma un contrato. Eh, ¿Tú ves A ver, algo similar? ajá, a ver, Porque sí hay mano política o no hay mano política de nada, de nadie, y solamente es por el interés de las víctimas eh, el caso Salgado Macedonio. a ver, yo puedo hablar de lo que a mí me consta. Yo no entiendo cuál es el paralelismo que quieres hacer. A lo que Yo no quiero yo estoy llegar, segura de que sea cierto que tiene a su hijo trabajando en Latinos. Yo no sé nada. Y como te dije en un principio, el feminismo no es uno solo. Somos muchas corrientes del feminismo. Y el hecho de que tú traigas un problema con latinos no implica que tengas en tu programa a un fulano que llega y golpea. A nosotras tenemos otros datos. Golpea a Brujas del Mar, golpea a las constituyentes MX, golpea a, no sé, otros grupos que yo ni conozco, ¿no? Y me golpea pero a sí, mí y golpea a la coalición internacional sin darse cuenta que en cada uno, pero claro, como son en inglés, de los conversatorios donde que se han organizado a lo largo de todo 2020 y se ha discutido el tema de la abolición de la prostitución, ha habido personas de la diversidad sexual en una postura abolicionista, participando con la coalición internacional, que en este eh, momento creo que las únicas de toda la organización mundial que tienen financiamiento son ellas. Yo también le sobre lo, preguntaría, y te pregunto a ti, ¿por qué no investigas quién está financiando al movimiento de la diversidad sexual y al movimiento del lobby proxeneta que está reivindicando el trabajo sexual? Sería bien interesante porque decía Marx, para saber la verdad de las cosas hay que seguir el dinero. Entonces, y va esa lógica, y va esa lógica que mencionas, y creo que coincido. Yo siempre, me acusan siempre que cuando yo he dado a conocer pagos a periodistas, me enfoco mucho, este programa se enfoca mucho en dar a conocer pagos a periodistas. Lo he hecho desde hace muchísimo año. Sobre López Dóriga fui la primera persona que dio a conocer cuáles eran sus empresas y cuánto dinero recibían. Y es por eso, y aquí quiero hacer énfasis, que nada es personal, yo no tengo nada personal en contra de latinos. Estoy seguro que en su momento te dijeron que tenías algo personal en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez, pero cuando yo enfoco mi batería, mi trabajo en un caso en particular, no es por ninguna bronca personal, no es por una envidia, no es por rencor óseo, sino es por un enfoque, y el enfoque aquí tú dices, hay que seguir palabras más, palabras menos. ¿Quién está detrás? ¿Quién está financiamiento quién está dando dinero, pues, a ciertos movimientos? Y aquí el interés mío, ¿quién está dando dinero a latinos? Y sale el nombre de Patricia Olamendi, y no es un invento mío. Yo mostré el contrato, un contrato de arrendamiento donde aparece su nombre. Y sobre Brujas del Mar, tú corrígeme, y sobre nosotras tenemos otros datos. ¿Tú consideras que estos movimientos, nosotros tenemos otros datos de Patricia Olamendi, y reitero, aquí no a hay ver, nada personal, nosotras tenemos otros datos, es un movimiento, es una fundado red por, donde participan muchas feministas, pero ¿quién lo funda? ¿Quién lo funda? lo fundan muchas cuando se enojan porque el presidente Pero no alguien debió iniciar. reconoce, ¿Quién es la cabeza visible? Sin duda es Patricia Olamendi. no,
no necesariamente. ¿no? Hay ¿Es un otras hecho? compañeras. Está Wendy, Por supuesto que la hay. directora de la Red Nacional de Refugios. Está la compañera Aimé Vega Montiel del CEICH de la UNAM, que es una feminista a prueba de lo que quieran. Es, ¿Cuándo nació este movimiento? nació después de que el presidente dijo que no era cierto que hubieran aumentado las llamadas por violencia familiar durante el confinamiento el año pasado. Y Y cuando, Patricio Lamendi no tiene ningún papel ahí, pues, no es nada una ahí. compañera más. Una más. Y Brujas del Mar, ¿tú consideras que es un movimiento feminista de izquierda? Porque hablábamos de que no puede decirse derecha feminismo, es algo aberrante, ¿no? Brujas del Mar, varios personajes cercanos a la derecha. ¿Cómo tú justificas o explicas este fenómeno donde personas marcadamente de derecha de repente han impulsado una agenda feminista cuando ellos en su momento han estado en el poder y no hicieron lo necesario? Brujas del Mar es un movimiento que tú coincides con él. Ideológicamente te identificas con las personas más visibles de Brujas del Mar. Yo conozco a Brujas del Mar a partir de marzo del año pasado. Y a partir de ese momento que le he dado seguimiento, me parece una colectiva feminista radical, ¿no? De izquierda. Que está por la abolición de la prostitución, de los vientres de alquiler y de la ideología queer. Pero tú los pondrías Yo no, como de yo no izquierda. me siento ni autorizada ni capacitada para calificar a ninguna colectiva ni a ninguna organización que se diga o se sienta feminista. Yo aprendí que en el camino, más tarde o más temprano, la que no tiene bien puesta la camiseta se va a ir quedando. Brujas del Mar nació en Veracruz. Sí. Eh, y aquí tú me vas a corregir. Hay un caso muy sonado, el de que dio a conocer Lidia Cacho y el grupo de poderosos empresarios y políticos que supuestamente eran o estaban metidos en tráfico de menores, pederastas. Hablo de Camel, del otro Pero señor que al Camel es de parecer ya Puebla, está, tenía las es maquiladoras en Puebla. Camel Sí, Nasif. es de Puebla, tenía las maquiladoras en Puebla y sus influencias estaban en Puebla, no en Veracruz. No, a lo que, déjame poner la idea. Fue un caso muy sonado, tú estás al tanto desde el 2005 Lidia Cacho en su Los demonios del Edén, y en el 2016 el periódico El País denunció a esta red de tráfico, explotación de menores. Kamel Nasif, involucrado, mencionado, no por mí, sino por Lidia Cacho y El País, y dos políticos, Miguel Ángel Yunes y Emilio Gamboa. Pero me voy a enfocar a Miguel Ángel Yunes porque es Veracruz, fue gobernador de Veracruz. Y Brujas del Mar, al menos las personas que hoy se dicen de Brujas del Mar, tú me vas a decir si ellos estuvieron impulsando un hashtag Yo, Yunes Pederasta no será candidato. yo no sé ¿Por qué? si Brujas del Mar en el 2005 o en el 2010 o en el 2016, no hace mucho. 2016 ya estaban conformadas. Yo eso no lo sé. Esa es la ventaja que le da a las colectivas poderse
estructurar y surgir como otras colectivas, cosa distinta a las que tenemos que registrarnos y rendimos informes a Hacienda y rendimos informe al Registro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil. Eso es una cosa muy distinta. Yo no sé, y de verdad yo te pido de favor que lo que a mí no me consta, yo no te lo puedo decir, ni te lo puedo asegurar, ni te lo puedo negar. Entonces, tú no ves ningún interés político detrás del caso Salgado Macedonio. Es un interés honesto, legítimo, y no hay mano política. Ningún político o política está tratando de explotar esta situación. Y repito, aquí no es para justificar ni denigrar y atacar a las mujeres. Y repito, son acusaciones muy, pero muy serias, y cada acusación debe tomarse en cuenta de manera seria. Pero mi interés cuando uno lucha, si lucha porque aumentaron el gas, o lucha porque aumentaron las tortillas, o lucha porque no hay medicamento, o porque redujeron el presupuesto para la salud sexual o reproductiva, o cuando uno lucha por el acceso a la justicia, todo se vuelve político. Y es que cuando uno lucha contra la violencia familiar, también es político, y hay una máxima del feminismo que dice que lo personal es político y lo político es personal. Entonces tendríamos que tener claridad de que tal vez esta lucha surge a raíz de que se logró, y las que lo lograron fueron las compañeras de las constituyentes, que el INE aceptara el 3 de 3, que es una declaración de que no ha agredido a mujeres el candidato, o que no es deudor alimentario, o no está siendo investigado por algún delito sexual. En ese sentido, no es el único. Félix Salgado no es el único, con la diferencia que Movimiento Ciudadano bajó al que se empezó a acusar de pedofilia con su hija, ¿no? Creo que también el PRD bajó otro candidato. Ahorita tenemos problemas con Salgado Macedonio y con un candidato de Morena al Congreso de la Ciudad de México, que es profesor en la UNAM, y que allá las alumnas lo han acusado de hostigador sexual, ¿no? Pero igualmente el PRI nunca bajó a nadie, ¿no? Es más, yo traigo pleito casado porque están tratando de registrar a Sandra Vaca Cortés para candidata a diputada. De Va por México. Exacto. Ya para no quitarte el tiempo, en comparación con el caso Cuauhtémoc Gutiérrez y el caso Salgado Macedonio, mediáticamente tú has visto el mismo interés en defender a las víctimas. Aquí hablo de las víctimas, por eso es que hablaba de dos escenarios paralelos. No quiero decir que sean lo mismo, pero mi interés es el mediático, y tú ves que hay el mismo interés, la misma difusión, el mismo enojo, en este caso Macedonio, en comparación con el caso Cuauhtémoc Gutiérrez. Yo creo que tuvo mucha cobertura el caso Gutiérrez de la Torre en su momento. Inclusive, en favor, en positivo, a favor de las víctimas y a favor mío inclusive, porque nos balacearon, porque nos perseguían cuando salíamos a la calle. ¿Cuántas entrevistas te hicieron
en medios nacionales por ese caso. Muchas. Muchísimas. Sí. Y a lo Tú no largo, es dirías, que son 6 años del asunto, ¿no? Entonces he dado muchas. no Sí, de hablo a lo largo de los proceso, 6 años, sino cuando explotó La Jornada, ese, es, Proceso, El Universal, El Sol de México, Excelsior, inclusive Beatriz Pajés del PRI. Y podríamos decir que en ese caso había un distanciamiento con esa corriente al seno del priismo, pero bueno, y también renunció la que presidía la Comisión de Honor y Justicia del PRI, que se llamaba Itali. entonces tú ves similitudes en que se le dio amplia difusión, y aquí hablo dando el punto de vista de las víctimas, no en el caso. No quiero decir, los dos casos han sido muy sonados, Cuauhtémoc Gutiérrez, Cuauhtémoc De Gutiérrez la Torre. y Félix Salgado Macedonio. A lo que voy, pues al menos un periodista, tú sabes muy bien quién es, Ciro Gómez Leiva, Ah, cabildeó, fue el defensor mediático de este señor Cuauhtémoc Gutiérrez. así, Y creo que él no estaba solo. así es. Entonces, yo no veo hoy a ningún periodista que esté en los medios nacionales de televisión y radio asumiéndose como defensor mediático de Salgado Macedonio. Entonces, ahí hay una diferencia de entrada. Ujú. Y las víctimas han tenido, qué bueno que haya una evolución, han tenido mayor apertura, no en los medios impresos, sino en los medios nacionales, televisión abierta, radio, sin duda, mucho más hoy que en el caso Cuauhtémoc Gutiérrez, y sería cosa nada más de comparar, hacer un análisis, la cobertura hoy, la cobertura caso Cuauhtémoc Gutiérrez. A Pero ver, pero es eso que es, a eso sí quiero agregar una cuestión. O sea, las víctimas de Gutiérrez de la Torre tienen miedo, no las podemos estar exponiendo. Por eso la cara visible era yo. No quiere decir que yo no tenga miedo si ya sé la calaña del individuo, pero como sea, yo ya voy de salida. Ellas no, ellas son jóvenes y tienen una vida por delante y había que protegerlas. Se dio entrevista con Carmen, se dio entrevista con el Universal. eh, y párale de sí, contar. pero fue por protegerlas, porque además acabaron abriendo los datos que constitucionalmente debían de estar reservados. El artículo 20, apartado C, fracción quinta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que tienen el derecho al resguardo de identidad las víctimas de trata, de delitos sexuales, si son niñas o niños, ¿no? Entonces, eso fue lo que éticamente tratamos de hacer. Y cada vez que algún periodista pedía hablar con ellas, se les consultó si querían o no querían dar la entrevista. Sí. Y ya para terminar, ¿eres cercana a Patricia Olamendi? Pues digamos cercana no soy, pero tampoco es mi enemiga ni soy su enemiga. ¿Han trabajado de manera conjunta en algún caso, No, nunca, en algún proyecto? no, No. no. ¿Tú consideras que los gobiernos del PAN, 2012, enarbolaron la causa feminista? Yo creo que los feminismos hemos tenido la habilidad
de irlos arrinconando para que den canonjías, lo que no ha significado una transformación radical de la realidad a favor de las mujeres. Pero además me estás poniendo en una posición muy difícil, porque yo, al ser una asociación civil internacional, digo, por América Latina y el Caribe, sin fines de lucro, mi obligación es trabajar con todos los gobiernos del color y del sabor que sea. Yo tengo que continuar, porque si no, mi causa no avanza. En estos 2 años del actual gobierno, en comparación con el pasado, ¿ha sido más fácil, más difícil, igual, peor trabajar? Ha sido muy, Me refiero a los gobiernos federales. Federal, ha perdón. sido mucho más difícil para empezar desde enero del 2019, donde se nos quitaron todas las posibilidades de obtener recursos. El único recurso que recibía la coalición era el programa de coinversión social, con el que atendíamos los casos que litigamos a nivel nacional. Afortunadamente ahora podemos tener las audiencias por videollamada y eso nos ha facilitado un poco, pero recibíamos 350,000 pesos al año, que hoy, para viajar y checar expedientes y ver cómo están las víctimas, nos hacen falta. El feminismo le ha ido mejor, tú dime, en el pasado, en general, y no hablo de tu organización, en el feminismo como movimiento, ha estado mejor, ha tenido mejores años en el sentido de que le ha ido mejor con administraciones última Peña Nieto, antecediendo el PAN, 2 sexenios. A ver, yo lo que creo es que los movimientos o el movimiento feminista es una fuerza viva, reacciona, se mueve y cada vez protesta con mayor enojo y rabia. Y no ha sido fácil lidiar con nosotras. Pero Y que su eso agenda, la ha agenda del hecho feminismo, que la agenda del que feminismo doble le las fue bien. manos y ha hecho que den concesiones. Era lo que ya te había dicho, pero no que realmente resuelvan los problemas de fondo. Pero tú me puedes decir, por ejemplo, para no irme lejano hace muchos, en el sexenio anterior de Peña Nieto, ¿ustedes consideran que era más fácil avanzar en la agenda feminista que con el actual gobierno? No me refiero a que resolver los problemas, pero la agenda feminista la avanzaron mejor con Peña Nieto como presidente que en estos 2 años de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que había mucha simulación y entonces aparentaban que nos daban graciosas concesiones, pero nunca se llegó al fondo. Y ahora, pues tampoco, ahora ya ni las graciosas concesiones, ¿no? Y muy lamentable porque yo sé bien que hay feministas muy comprometidas adentro de Morena y conozco la declaración de principios y los estatutos del partido, porque en una ocasión, cuando se estaba capacitando sobre el protocolo contra la violencia política de las mujeres, me tocó dar algunos cursos, ¿no? Y conozco esos instrumentos y conozco del compromiso de la Secretaría Nacional de las Mujeres de Morena a este respecto. Entonces, sí hay como un desnivel entre el discurso y entre los hechos. Y la práctica. Sí, exacto.
Pues bien, Teresa Ulloa, muchísimas gracias. No sé si algo te gustaría aclarar o hacer énfasis, algo que no haya yo o preguntado o que no haya aclarado o algo que tú no hayas aclarado. No sé si te gustaría agregar algo más. No, nada más. Gracias por y respetarme mi derecho de réplica. Y las mujeres y el movimiento feminista no está vencido. No se ha dicho la última palabra. Nosotras seguimos luchando hasta el último día de nuestras vidas. Vamos a seguir levantando nuestras banderas. Muchas gracias.